Romanos capítulo 8, versículo número 1. Vamos a leer varios versículos. Y Romanos 8:13. Vamos a empezar por Romanos capítulo 8, versículo 1. El versículo 1. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Está muy lindo eso, suena bonito. Pero la segunda parte dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo número 13. Vamos rápido conmigo el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, ¿cómo? Viviréis. Aleluya. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Háblanos, tócanos, transfórmanos. Oh Dios mío, dice que en tu palabra es la que hay vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio acerca de Jesús. Así que háblanos, Señor, y edifícanos sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tengo varios títulos para ponerle a esto. Sin condenación, con signos de interrogación, o creyentes condenados. Wow, suena la palabra condenación. Es una palabra un poco dura, ¿verdad? Difícil. Cuando una persona comete un error, una felonía, o comete cualquier avidez contraria a las leyes, es llevado delante ¿de quién? De un juez. Ahora el juez y el tribunal, tanto abogados como el jurado, van a determinar si esa persona es inocente o esta persona es culpable. Entonces, esta persona y su abogado tienen que demostrar que son inocentes. Wow. Pero si no es resultado inocente, si no es hallado inocente, entonces ¿qué es lo que es esa persona? Bueno, juzgado lo están juzgando. Condenado es la palabra. Es la palabra. Por eso estamos hablando de condenación. Ahora, el apóstol Pablo en la epístola a los romanos habla en este versículo número 1 de esta forma. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Wow, y eso suena muy lindo. Wow. Entonces yo acepté a Jesús y ya no hay condenación porque pasé de tinieblas a luz, porque el Señor me rescató, porque el Señor me perdonó, porque el Señor me santificó. Todo hasta ahí está bien. Pero Pablo da una segunda parte a este versículo. Y no estoy de acuerdo con el que está atrás de mí, que está espíritu ¿con qué? Está mal puesto, con minúscula, es con mayúscula. La Biblia mía dice que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A qué Espíritu está refiriendo? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, al Espíritu que envió Jesús. Si nosotros vivimos conforme al Espíritu de Dios, no hay condenación. La hermana leía al principio, para comenzar el servicio, el sermón de las bienaventuranzas. Capítulo número 5 de Mateo. Tremendo, me encanta esos versículos, son varios. Pero no sé si era el último o el penúltimo que decía, bienaventurado cuando, oiga, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, amén. Somos bienaventurados, somos felices, somos dichosos, somos héroes en la presencia del Señor cuando estamos haciendo lo que Dios le agrada y entonces nos tildan, ¿de qué? De malhechores, de locos, y entonces inventan cosas en contra de nosotros. Dice que somos bienaventurados. Pero Pablo describe dos clases de personas. La persona ¿qué? Primero, ¿cuál era? Si están conmigo, carnal. Y la otra persona, espiritual. La Biblia está lleno, el libro de Romanos está lleno de esto, el libro de Gálatas está lleno de esto. Los evangelios están llenos de todo esto que estamos hablando aquí. Ahora, qué difícil es mantenerse en el Espíritu. Qué difícil es mantenerse delante de Dios firme. Sí, es difícil. Yo no estoy diciendo que es fácil, es difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque el ser humano es más carne que espíritu. Exactamente.
Jesús, una de las cosas que le dijo antes de morir, y voy a hacer una pausa aquí, antes de morir, la noche antes, él se llevó a sus discípulos ¿a dónde? A orar, ¿verdad? Dice que fueron al huerto del Getsemaní y les dijo, vamos, oren aquí junto conmigo, porque mi alma está muy triste hasta la muerte, porque había una oposición satánica, porque había guerra espiritual, ayúdenme a orar. Y se los llevó a los 12, pero de los 12 escogió a 3. Le dijo a Pedro, a Juan y a Santiago, acompáñenme. Supuestamente eran los más espirituales. Y el Señor le dijo, quédense aquí mientras yo voy y oro. Y dice que se retiró el Señor como un tiro de piedra. Yo buscando en algunas enciclopedias bíblicas, dice unos 100 metros aproximadamente. Cristo los dejó orando allí y él se fue a orar solo. Cuando regresó la primera vez, estaban roncando. Hasta estaban soñando, habían dejado a Jesús solo. Y Jesús les dijo, orad para que no entréis en ¿qué? Tentación. Pero lo que quiero referirme es la segunda parte. El espíritu está dispuesto, mas la carne, ¿cómo es? Débil. Wow. Dios mío. Nosotros a través de los años creamos nosotros mismos debilidades que no nacemos con ellas. Por ejemplo, nadie nace fumando. No les traen un niño o un bebé a una mujer y él ya viene con un cigarro, ¿verdad? Ni con una botella de cerveza. Entonces, esa debilidad del ser humano la va creando. ¿Por qué? Por la concupiscencia, porque el pecado se ha aumentado, porque han rechazado a Dios, porque se han dejado instrumentar y dirigir por otras personas. Y cuando vienen a ver, estas personas están amarrados hasta lo último. Entonces se convierten a Cristo y tienen que seguir luchando contra esas debilidades, ¿verdad? Por poner algún ejemplo, yo tuve que luchar un buen tiempo en contra de la Coca-Cola. Oigan esto, y usted dirá, eso no es nada, sí, son debilidades. Porque yo me tomaba diario 4, 5, 6, 7, hasta 10. Y no tomaba agua, ahí estaba, esta era la debilidad. Y toda debilidad, tú ser débil no es pecado, pero tú rendirte ante la debilidad, cualquiera que sea, ya ahí está el pecado. Yo sabía que esto me estaba haciendo daño. Yo sabía que me estaba afectando mis huesos, mis riñones, mis pulmones, mi cuerpo, hasta que un día dije, esto tiene que acabarse. Estamos hablando de año 2010 aproximadamente. Y dije, no tomo más y no he tomado más. Ahora, hay veces que sí me da deseo tomarla, pero dijo, no. Entonces, el espíritu siempre va a estar dispuesto. Hace unos días atrás, el Señor me levantó bien de madrugada y me fui a la sala a orar. Y tenía un sueño tremendo porque iba para la sala caminando con un sueño. Mi carne decía, ve a dormir. La cama está bien rica, está el aire allí, está el abanico arriba. Oh, está maravilloso. Digo, me voy para la sala en el nombre de Jesús a orar. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos gusta en realidad darle más libertad, más chance o no sé, más ventaja a las cosas de la carne. Entonces, estos dos dice que se oponen entre sí. Versículo número 13 del versículo número 8 del capítulo número 8 dice de esta forma, porque si vivís conforme a la carne, ¿viviréis? No. Moriréis. Mas si por el Espíritu haced morir, oigan esto, las obras de la carne. Número 1, en este conflicto espiritual, aunque va dirigido contra Satanás y las fuerzas espirituales de maldad, va principalmente contra las pasiones y deseos de la carne, según Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 21. Y hay unos cuantos versículos. Por eso Pablo hace en el libro de los Gálatas, en este capítulo que estamos mencionando, él hace una lista. Dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Cuántos han leído eso? Lo han leído, ¿verdad? Bueno, dice que y manifiestas son las obras de la carne. ¿Comienza por cuál? Adulterio. Por adulterio. Bueno, ¿y qué es lo que es adulterar? Bueno, adulterar es una persona que está casada
y tener relaciones sexuales con otra. O chatear con otra persona. Ya, así de fácil. Pero ¿cómo va a ser eso? Sí. Mire, yo soy de un concepto y siempre lo he tenido, que no existen amigos íntimos entre un hombre y una mujer, y entre una mujer y un hombre. No existen, en realidad no existen. Hay que tener mucho cuidado porque el mismo apóstol Pablo y los demás apóstoles dijeron para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros. Entonces, Pablo hace una lista y en el primero pone adulterio. El segundo, fornicación, lascivia. Y empieza a hacer una lista de todos estos pecados que son carnales. A la carne le gusta comer. A todos nos gusta comer, ¿verdad? Pero hay gente que le gusta comer más que otro. Y yo los entiendo porque tienen que luchar contra esa debilidad. No se pueden conformar con un plato normal de comida, pues tienen que comerse 3. Es decir, no se conforman con tomarse una soda, se toman 4. Y entonces, Pablo dijo que yo no dejaré que nada me domine. Cuando él dijo no dejaré que nada me domine, él está hablando en el ámbito espiritual, en el ámbito físico, en cualquier tipo de ámbito. Nada me va a dominar. Hay personas que la debilidad es dormir hasta las 10 o las 11 de la mañana. Esa es la debilidad. Y acostarse tarde viendo películas. De cualquier índole que sea, otros viendo novelas, otros, etcétera. Ay, Dios mío. Número 2. El dejar de darle muerte a las obras de la carne da por resultado la muerte espiritual. En el versículo 13 que acabamos de leer lo dice. Y la pérdida de la herencia en el reino de Dios. Gálatas 5:19. Las palabras asek morik significa que los creyentes pueden volver de la vida espiritual a la muerte espiritual. Ah, qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Hace poco tuvimos como una reunión, si se le puede llamar, estamos hablando ahí en la casa acerca de algunos versículos de Hebreo. Y hay un versículo de Hebreo que estamos hablando y estamos explicándolo cuando dice en el Hebreo que si nosotros pecáramos voluntariamente, ahora no me recuerdo dónde era en realidad, creo que era como en el capítulo 12 por ahí, dice, si pecáramos voluntariamente no queda más que sacrificio, porque Cristo murió una sola vez. ¿Qué es lo que es pecar voluntariamente? Yo le hago una pregunta a ustedes. Están aquí. ¿Estás pensando en hacerlo? Lo estás premeditando, ¿verdad? Exactamente. Por eso, para el mundo humano, para el mundo carnal, para el cosmos, esto que estamos viendo nosotros alrededor, existen leyes. Por ejemplo, una persona mata a una persona con su carro o en un ataque de ira, lo tiene muy presente el juez en esto, porque esta persona mató a esa persona, sí va a ir para la cárcel, pero va a ser menos condenado porque no fue premeditado. La premeditación es algo terrible, ¿verdad? Por eso el robo es muy castigado, porque las personas lo premeditan, ¿verdad? ¿Por dónde voy a entrar? Por la ventana que ya miré que está media abierta, por ahí me voy a meter. Oh, mira, y hace unos años nosotros nos robaron. Ese día yo me levanto por la mañana y cuando veo abierta el garage con todo, y Dios mío, me limpiaron aquello allí. Y estoy seguro que ya ellos habían premeditado y habían pensado cómo se iban a meter y qué iban a usar, porque deben haber llevado una buena troca para llevarse todo lo que yo tenía allí, o que tenía unas cuantas cosas grandes. En el mundo espiritual, aquellas personas que van a cometer con avidez cualquier cosa, lo premeditan. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted. La Biblia no lo dice. Pero por lo que estamos viendo, sí nos da a entender esto. Ustedes saben, cuando David cae en pecado con Betsabé, ¿se recuerdan? ¿Qué estaba haciendo David? Estaba viéndola. Exactamente, ¿pero por qué? Ahí está lo que está diciendo la hermana. El pueblo estaba concentrado en la lucha. ¿Sabe que el Antiguo Testamento fue dado como para que el Nuevo Testamento sea como espiritual? Son sombras espirituales, ¿verdad? Ahora, el pueblo estaba luchando, librando una batalla, y el hombre estaba descansando. Estaba en la azotea y estaba caminando, y dice que se levantó tarde.
Mientras habían personas que estaban orando, que estaban buscando de Dios o estaban librando batallas, él estaba de turista. ¿Y qué pasó? Wow, miró a aquella mujer. ¿Qué le vino? A su mente, ¿verdad? ¿De su mente a dónde lo bajó? Al corazón. Y después que lo masticó, los que conocen algo de animales, yo soy de rancho, mis abuelos han tenido vacas por casi siempre. Y saben que la vaca se traga, tiene 2 estómagos y por la noche es así, la saca y empieza, se llama rumiar, ¿verdad? A masticarla y la pasa para el otro estómago. Eso hizo David. Agarró el pecado, lo sacó, lo subió nuevo. Dijo, Dios mío, esa Betsabé me tiene loco. Y mandó a buscar a uno de sus ayudantes, de sus siervos, y le dijo, mándame a traer a esa mujer. ¿Por qué? Porque el hombre andaba descuidado espiritualmente. Personas que dicen, caí. No creo que nadie. Las personas cuando caen en cualquier tipo de pecado o error de cualquier tipo, ya habían caído hace tiempo con la mente. Por eso cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, allí no había ninguna mujer en ese contorno. Él le dijo, porque si vosotros mirá solamente una mujer para codiciarla, ¿qué pasó? Ya adulteraste con ella en tu corazón. Entonces, ¿cómo nosotros podemos matar a la carne? No, la carne no se muere, déjenme decirles, eso son las bad news. No muere, porque la única forma que tú mates la carne es ya muriéndote tú y que te entierren. Día a día, este tiene que morir. No es solamente de un día que sentí la presencia del Señor, que hablé en lengua, que me caí para atrás, que recibí, que oraron por mí, que sentí un frío. No, es diario. Esto es de a diario. Eso hasta que venga Cristo. Diario tengo que arrepentirme, diario tengo que leer la Biblia, diario tengo que orar. Es así, esa es la vida. Si ustedes ven la vida de los apóstoles, vamos a ponerle un ejemplo en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, me parece que es el capítulo número 3, dice que Pedro y Juan subían todos los días a orar al templo La Hermosa, alrededor de las 3 de la tarde, la hora del sacrificio. Allí iban todos los días. Lunes, martes, miércoles, hasta el domingo. Y así para atrás de nuevo y para atrás y para atrás. Pero todos los días. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto, Cristo no le dio fecha. ¿O sí le dio fecha? ¿Va a venir el Espíritu Santo tal día? Dice que habían alrededor de ¿cuánto? De unos 120, ¿verdad? Sí, pero al principio habían más de 400. ¿Por qué? Porque cuando él dio esta noticia, él salió afuera. ¿Se recuerdan? Hay un mensaje que hablamos acerca de la bendición de Dios en los cristianos. ¿Se recuerdan sus hijos? Dice que sacó a cerca de 400 personas, los llevó fuera de Jerusalén, allí en el monte de los Olivos, los bendijo y le dijo, no se vayan de Jerusalén a estos 400 hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y pasó un día, y pasó 2 días, y las personas se empezaron a desertar y irse, que aquí no ha pasado nada. Hasta que cuando llegó el día de Pentecostés, que es el día de la fiesta de las primicias o la fiesta de las cosechas, ese día el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pero ya ese día fueron investidos del poder de lo alto, pero tuvieron que seguir orando, ¿verdad? Esto hay que renovarse todos los días. Es como mi esposa predicaba no hace mucho, decía, todos los días tenemos que comer y nadie se queja. Todos los días tenemos que ir a trabajar, aunque nos quejemos, pero tenemos que ir. Si no nos botan de la casa donde estamos viviendo. Y todos los días nos bañamos y todos los días hacemos cosas que hay que hacerlas y no nos quejamos. Pues así mismo todos los días tenemos que matar la carne, día por día. Si comes, tienes que leer. Exactamente. Es así mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque la emoción es buena, pero una emoción descontrolada es lo más malo que puede haber. Y le voy a decir por qué. Cristo tuvo un apóstol, bueno, yo siempre he dicho que los 12 apóstoles de Cristo eran la crema y nata. Tenía uno que le decían celote. ¿Sabe qué eran los celotes? Era un tipo que agarraba la espada y le tenía un odio a muerte a los judíos, digo a los romanos. Era como una milicia judía
que habían creado los celotes para derrumbar el imperio romano. Tenía dos que Cristo mismo los apellidó como Bonerges, hijos del trueno. Pero había uno que sobresalía a todos. ¿Sabe quién era? Pedro. Pedro. El hombre era, ya lo primero que le venía a la mente la soltaba ya. Y en una ocasión Jesús le llamó a Pedro como Satanás. Wow. O imagínate que usted le diga a un hermano hoy en día, satánico, Satanás, apártate de mí. Porque Pedro le está diciendo al Señor, mira que ni Dios quiera eso que va a pasar contigo. El diablo estaba usando a Pedro para desviar a Jesús del propósito. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque tú no ves cuál es el propósito de Dios. Y es lo que sucede. Pueden haber muchos hermanos buenos, muchas personas buenas. Hay un dicho, no sé si ustedes lo han oído, que este dicho dice, de buenas intenciones está lleno el camino. ¿Hacia dónde? Al infierno. Ay, 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 ay. Y allá abajo hay pastores, hay evangelistas, hay maestros, hay diáconos, hay miembros. ¿Sabe por qué? Porque vivieron una vida de doble moral. A mí siempre me ha gustado los Discovery. Yo no sé si ustedes han visto Discovery Channel. Y principalmente lo que es la ciencia forense. Me llama la atención. Y un día estaba viendo algunos fallos de la ciencia forense. Y era un hombre que era muy respetado en la Wall Street. Y este hombre mató a la mujer. Pero lo hizo tan bien que no daban con él. Pero cuando al final hicieron toda la investigación, el hombre, yo pensaba que existían personas que tenían doble vida. ¿Él tenía cuántas? Triple vida. Para la gente de la Wall Street era un negociante, un buen marido, un buen hombre. En la casa maltrataba a la esposa y le decía de todo. Y terrible. Entonces salía escondido por ahí y se iba a club de homosexuales escondido por ahí. Porque el día que lo arrestaron traía ropas íntimas de mujer adentro y no quería quitarse la ropa en la cárcel. Dice el policía, wow, yo en primera vez de tantos años, yo casi 40 años en la policía, primera vez que veo un hombre que tiene triple vida. Yo tampoco había visto, había gente que tiene doble vida. Y así mismo hay personas que tienen doble vida, que delante de una persona son buena gente, pero por atrás, ¿quiénes son? El diablo. Jesús no dijo por sus buenas obras los conocerán, sino ¿por qué? Por su fruto. Por eso nadie pudo engañar ni a Jesús ni a Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, dice que toda Jerusalén, oigan esto, toda Jerusalén y Judea y todos esos pueblos vecinos, vamos a ver qué es lo que está pasando ahí. Hay un hombre que está en el desierto predicando y las personas se le empezaron a golpear y a llenarse. Y cuando Juan el Bautista la vio, le dijo, ¿raza de qué? Víboras. ¿Quién los enseñó a ustedes a huir? Ay, ay, ay. Sinceramente, hay personas que piensan que pueden engañar a Dios. Yo me asusto con lo que veo a veces. Yo me asusto en realidad de personas con su forma de vivir, de actuar, y piensan que están engañando a Dios. Y le dijo, la segunda parte dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué es lo que es el fruto digno de arrepentimiento? Yo como ser humano, un día puedo amanecer con un cable cruzado. Somos seres humanos. Y un día haber tenido en el trabajo un día muy malo y un día llego a la casa y mi esposa me dice cualquier cosa, ya me molestó y ni me hable. Eso puede pasar, a cualquiera le puede pasar eso, por poner un ejemplo, o con otra persona. Pero rápidamente uno tiene que rectificar y decir, mira, discúlpame, perdóname, me equivoqué. Pero el perdón, ella lo va a dar o la persona lo va a dar. Pero esta persona tiene que ver frutos dignos de arrepentimiento. Si mañana vuelvo a repetir, ¿qué arrepentimiento hubo ahí? Si hoy vengo y te ofendo y te pido perdón y mañana vuelvo y te ofendo, pues vete para el psiquiatra entonces. Porque algo tiene. Alguna bipolaridad, alguna locura, alguna esquizofrenia, algo tiene esta persona. O ponte a orar de verdad, a buscar de Dios. Pues Juan el Bautista le dijo a los soldados, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Dice el soldado,
confórmense con su paga y no le quiten a nadie nada por la fuerza. Y los fariseos también fueron a hablarle, y por eso es lo que le dije, ustedes son una raza de víboras. Y cada uno fue hablando, pero qué difícil es en realidad. Bueno, a mí sí me engaña cualquiera porque yo no soy Dios. Cualquiera puede engañarme. Y me he equivocado. He tildado a algunas personas, qué mal me cae. Así de verlo. Oye, sin tratar con... No sé si usted le ha pasado y después cuando trato a esa persona, Dios mío, Dios me ha dado en la boca. Ha sido una persona maravillosa, una persona bendita, wow. Porque nosotros los seres humanos, como yo predicaba hace un tiempo atrás, juzgamos lo que está delante de nuestros ojos. ¿Cómo te va a caer mal si tú no conoces a esa persona? Pero nuestra carne sale a florecer, ¿verdad? Y si nos hacen cualquier cosa, yo sí practiqué artes marciales y me bato con cualquiera aquí. Y si no, acabamos. Cristianos comprando armas de fuego, esa es otra cosa. Yo no sé si usted tendrá algún arma de fuego, pero en la antigüedad y en el tiempo bíblico, las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino son espirituales para destrucción de fortalezas. Soy cristianos que ya se parecen Rambo. Conmigo trabaja uno, me dice que es cristiano y a cada rato me enseña fotos y fotos y arriba de la mesa un arsenal. Y digo, ¿para qué tú no tienes solamente una pistola? Tienes una AK, no sé cuánto, un M16, no sé qué pistola. Ahora para el Día de las Madres le regalo a la esposa una pistola. Digo, ¿a qué tú le temes? Le dije, yo le temo solamente una cosa. Le estaba diciendo, a lo único que le temo es a Dios, porque ni al diablo. Cuando Jesús dijo que debíamos de temerle a aquel que tiene potestad para echar tu vida, ¿dónde? El infierno, no es el diablo. El diablo no tiene autoridad para hacer eso. ¿Quién es el que lo hace? Dios. Entonces, no, pero es para protegerme y te sacan una teología y te sacan esto que lo otro porque antes iban a la guerra y porque antes, sí. Pero estamos en un nuevo proceso, un nuevo pacto, una nueva dispensación llamada ¿cómo? Gracias. El apóstol Pablo en una ocasión le dieron un clase puñetazo en la boca cuando estaba predicando porque le dijo le dijo el sumo sacerdote, golpéalo. Y él estaba predicando y vino y le dieron en la boca. Pablo no hizo no le fue para arriba. Más bien hasta se disculpó porque Pablo le dijo, Dios te va a pegar a ti la pared blanqueada. Cuando le dijeron, oye, es el sumo sacerdote, él pidió perdón delante del mundo, discúlpame. Porque la palabra dice, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y él no tenía la culpa y con todo eso se disculpó. Por eso la palabra me dice bien claro que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ni contra raza, ni contra white people, black people, black matter, con nadie. Es contra demonios. Pero la persona cuando ha puesto la mirada en las cosas efímeras de este mundo, que son pasajeras, que son temporales, ya hacen cualquier cosa. Lo primero que hacen las personas, y es algo tremendo. Bueno, déjame terminar. Lo primero que hacen las personas cuando se van alejando de Dios es dejar de orar y de leer la palabra. Pero, ¿sabe una cosa? Si el cristiano, principalmente, se diera cuenta cuando se está deslizando y uno tuviera un indicador, ¿verdad? Que sonara una luz, una alarma, hoy nivel bajo, batería baja, dale a cargarte. Pues no sucede eso. Eso no sucede. ¿Quién sabe lo que es una persona asintomática? Exactamente. Gracias a Dios tenemos aquí una maestra que nos puede enseñar. Si digo algo mal, usted me corrige, ¿eh? Tenemos a la hermana aquí, gracias a Dios por eso. La persona asintomática es que no muestra síntomas. Por ejemplo, a mí a veces me ha subido la presión y no tengo síntomas. Y es peligroso eso. Una persona asintomática es lo más peligroso que puede existir. ¿Por qué? Porque no tiene síntomas y se murió. Pero los que tienen síntomas toman medidas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a una persona le duele la cabeza y dice, tengo ya la presión alta. Y exactamente, por ponerle un ejemplo, ¿no? Esa es la persona que tiene síntomas. Pero en el cristianismo, el cristiano asintomático es el que va de cabeza, cayéndose, reventándose, dándose golpes y no se da cuenta. No se da cuenta.
Hay un caso de un anciano que yo conocí que tenía problemas en sus neuronas y en las terminaciones nerviosas de su piel. No me recuerdo cómo se llama esa enfermedad. Yo no soy neurólogo ni nada de eso, pero sí me recuerdo que él se golpeaba y se hacía heridas grandísimas y se daba cuenta cuando salía la sangre porque no sentía nada. Ok. ¿Cómo? Neuropatía. Ok, ahí está la hermana. Entonces, esta persona, wow, mira, pero heridas grandísimas, había que agarrarle hasta suturas, puntos. No se daban cuenta. ¿Por qué? Porque no sentía nada. Alguien hizo el experimento de la rana. Dicen que una rana usted la echa en agua fría y la pone en la estufa o en el fogón y la pone a hervir y la rana no salta. Pudiendo saltar, se muere. ¿Por qué? Se va climatizando. El cuerpo de ella va absorbiendo, como se llama, o tiene sensores, qué sé yo, y cuando viene a ver, la rana está tiesa, está muerta. Eso es lo que pasa con muchas personas cuando no hacen morir las obras de la carne, sino que lo que matan es en el espíritu. Yo lo contaba a la hermana Rosa que en estos días tuve un sueño donde vi 3 serpientes que atacaban a unos cristianos. Y he estado orando, no fue conmigo, pero yo lo vi, por algo Dios me lo mostró. Y dice la hermana, 3. Sí, no está fácil porque si eliminas una, quedan 2. Hay que matarlas las 3, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos deslizamos, cuando nosotros quitamos la mirada del Señor, es algo peligroso. Como dirían los gringos, it's very dangerous, right? Es más que peligroso, es muy peligroso. Porque Pedro le pasó. Pedro iba caminando por el agua y que dijo, Dios mío, Cristo estaba ahí, lo estaba viendo. Ven, camina Pedro. Iba Pedro caminando y caminando para allá. Y cuando él vio que los vientos estaban contrarios y que estaba arriba del agua, dice, la lógica dice que tengo que hundirme. Pues húndete. Así mismo pasa cuando tú. ¿Por qué? Porque él quitó ¿dónde? La vista de Jesús. Si él hubiera seguido con la vista en Jesús sin ningún problema, hubiera caminado por ahí por el mar de Galilea que está ahí alrededor de Capernaum y no hubiese pasado nada, pero quitó la mirada. Por eso dice la palabra del Señor, creo que es en Hebreos 12:1 o 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor. No me importa que ningún ministerio, ningún pastor, ningún maestro, ningún líder haga lo que haga. Yo tengo mis ojos puestos en Jesús. Yo cuando me convertí muy joven, yo me convertí escuchando los mensajes de Gigi Ávila, ¿verdad? Ese mismo, el 2, ¿verdad? Versículo 2, Hebreos 12:2. Y Gigi Ávila decía, yo a veces doy cruzadas y campañas por ahí y llegan algunos pastores hasta enojados diciendo, usted está predicando en contra del cuerpo de Cristo, lo está dividiendo. Le dijo, no, el cuerpo de Cristo no lo divide nadie. Yo lo único que he dicho en algunas cruzadas y campañas, si usted está en una iglesia donde no enseñan una doctrina pura, donde no enseñan la palabra de Dios correctamente, donde no enseñan lo que dice la palabra del Señor, váyase de ahí. Ya, dice, corre, no te mueras ahí. Y es verdad. Y entonces a las personas que les gusta que le entretengan, que vengan aquí payasos, ¿cómo se llaman esos que hacen? Marabaristas, hasta magos. Hasta magos los he visto yo, increíble para entretener a las personas. Pero el que está entreteniendo a esas personas no son ellos, es el mismo diablo. Y cuando viene a ver, se fueron de la sintonía como la emisora que pasa a veces a mí. Que tengo que cambiar por otra emisora. Se fueron ahí. Gloria a Dios. Y termino con esto. Del capítulo 8, del 5 al 14 dice... habla acerca algo de conforme a la carne y no al espíritu. Pablo describe 2 clases de personas, como estuve diciendo al principio, los que viven según el espíritu y según la carne. Vivir conforme a la carne es complacerse, oigan esto, ocuparse y hallar satisfacción en sus deseos corruptos. Wow. Esto incluye no solo inmoralidad sexual, adulterio, odio, rivalidades, arrebatos de ira, según Gálatas 5, 19, 21, sino también obscenidad, afición a la pornografía, dependencia de las drogas, placer mental y emocional derivado de escenas sexuales en juegos, libros,
programas televisivos, películas, novelas y diversiones semejantes. Wow. Ahí tengo todos los apuntes si ustedes lo quieren. Se los puedo dar todas estas referencias y los versículos también. Así que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús si andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Estaba pensando que este viernes teníamos la vigilia, no es el otro más arriba, ¿verdad? Porque este viernes 31 y el otro viernes cae 7. Así que, pero mientras podemos orar y matar la carne. Es algo increíble cómo ahora cerca de 34 millones de personas que han perdido sus trabajos y que están en su casa, ahora hay más adulterio. Si no puedes salir, ¿qué cosa tú? ¿Más divorcio? ¿Más, cómo le dice esto? ¿Más violencia? Porque no se miraba y ahora sí se ve. Bueno, pues, también no, pero yo no me estoy refiriendo a la gente del mundo, porque eso es normal en ellos, ¿verdad? Me estoy hablando del cristianismo. En vez de aprovechar ese tiempo para orar, por eso los weekends, cuando yo estoy en la casa, mi esposa me dice, gracias a Dios por mi esposa, porque si yo a veces me pongo a hacer cualquier trabajo en la casa, de pintar, de arreglar, vamos a tener un tiempo de oración. Y nos vamos para la sala, ponemos alabanza, nos tiramos de rodillas un rato, empezamos a orar, y los niños también están con nosotros. Ellos no pueden moverse de allí, porque dice la Biblia, instruye al niño cuando fuere pequeño y cuando fuera grande, no se va a apartar. Entonces, después de la oración y después de haber cantado al Señor, tenemos una pequeña reflexión de unos 10 o 15 minutos ahí, como si hubiera una multitud ahí. De la misma forma, hablamos la palabra del Señor, porque no se le puede dar ventaja al diablo. Un día que usted deje de orar, un día, un solo día que deje de orar, es una ventaja que usted le está dando al enemigo, que le está abriendo una brecha, que se está descuidando. Así que, le voy a decir algo, si usted quiere ver un buen sermón, donde Dios nos usó grandemente, busque los 7 errores que cometió Sansón en su liderazgo. Lo puede buscar en YouTube y vea cómo Sansón se fue deslizando, se fue descuidando y cuando a él lo apresaron, ¿sabe lo que dijo Sansón? Como todas las otras veces que me he escapado, me libraré esta vez también. Dice, pero Sansón no sabía que Dios se había apartado de él. Qué triste, ¿verdad? Así que no permitamos que Dios se aparte de nosotros, ni nosotros apartarnos de él también.